Lucas 1:77, Reina Valera 60. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Hermano, pregúntale a tu hermano, el que tienes a la par, ¿te sientes perdonado? ¿Qué le dijo? El tema de hoy, hermanos, se llama el procesamiento del perdón. Hermanos, como iglesia de Cristo a nivel mundial, es indispensable que podamos entender, que sepamos procesar qué es el perdón. Amén. ¿Cuál es el alcance del perdón, mis hermanos? Y cómo es que el Señor, Dios mío, en nuestra vida ha estado trabajando en nosotros. Amén. ¿Qué piensa usted que es el perdón, mis hermanos? Amén. ¿Qué piensa usted que es el perdón? Amén. ¿Alguien lo ha ofendido alguna vez? ¿Alguien le ha hecho algo? ¿Usted ha hecho algo? ¿Usted ha ofendido algo? También. Amén. Entonces el perdón, mis hermanos, es una cuestión de ida y vuelta. Amén. Es un asunto, hermano. Mire lo que dice el diccionario coloquial. Dice, perdón es la decisión de liberar a una persona de la culpa, deuda o castigo que merece por una ofensa, dejando de exigir aquello que se le debe. Hablando, hermanos, del perdón. Eso es lo que tiene, hermanos, la definición coloquial. Amén. El perdón verdadero brinda paz interior a quien perdona y lo libera de una ira corrosiva, de algo, hermanos, que dentro de su ser. Muchas veces alguien nos ha ofendido y lo que hacemos, mis hermanos, es aparentar algo, ¿verdad? O sea, exteriormente como que no pasa nada, exteriormente como que todo está bien, pero lo interno es lo importante y lo interno es lo que Dios quiere de nosotros liberar. Amén. Miren, le voy a decir lo que dice la definición bíblica en el griego, mis hermanos, acerca de perdón. Y es la palabra griega 8:59, es la palabra aphesis, y significa libertad. Amén, me llama mucho la atención porque el perdón, mis hermanos, va muy relacionado con ser libre. Amén. ¿Cuántos son libres en esta casa? ¿Cuántos el Señor ya los ha liberado? Pero ya perdonamos. Porque si ya perdonamos, somos libres. Pero si no perdonamos, no hemos sido libres. Amén. Es sencillo, ¿verdad? Perdón, hermanos, también es remisión y también es libertad, pero es una libertad que se otorga a alguien más. Amén. Y una libertad propia que también viene, hermanos, y que nos marca en nuestra vida para poder, hermanos, nosotros verdaderamente ser libres. Entonces, hermano, yo quiero que enfoquemos esto, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, uno viene y pide perdón. ¿Verdad que sí? Incluso la Biblia dice, ¿verdad? En el modelo de oración dice que necesitamos perdonar para que nosotros también seamos perdonados. Y también la Biblia dice, ¿verdad? Que si un hermano pecare contra nosotros, dice que le debiésemos perdonar aún 70 veces 7. Estamos ahí de acuerdo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, tenemos que entender cómo el perdón se va procesando en nuestra vida, porque desafortunadamente, le voy a decir algo, no todos entendemos o no entendemos a la misma velocidad, a la misma, hermano, al mismo momento del caminar en el evangelio, el perdón. Porque muchas veces, mis hermanos, en el mundo, ¿sabe qué? En el mundo no nos trataron bien. Amén. Y también dice la Biblia que aún siendo cristianos, mis hermanos, íbamos a padecer. Amén. Que como hijos de Dios también íbamos a padecer y nos iban a ofender y nos iban a insultar y iban a hablar de nosotros, y iban a criticarnos, etcétera, etcétera. Amén.
Pero, hermanos, cuando aprendemos a procesar el perdón verdadero, aquel que proviene de Dios, no un perdón como se dice coloquialmente, de labios para afuera, amén, entendemos que Dios verdaderamente nos trae libertad. Eso es lo que, hermanos, como hijos de Dios tenemos que entender. Cuando alguien perdona, le otorga libertad a su vida misma, a su alma, a su corazón. Y, hermanos, también le otorga libertad a la otra persona, al que ofendió, al opresor, aquel que hizo cosas que no fue a nuestro favor. Amén. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Y dice también, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, lo que leíamos en Lucas, hermanos, es como el primer paso, como el primer paso para poder entender que nosotros hemos sido perdonados. Hermanos, el perdón, mis hermanos, no es, hermano, una opción en nuestra vida. Como que no hay mucho amén. El perdón no es una opción en nuestra vida. Tenemos que perdonar, pero tenemos que saber procesarlo. Porque si el Señor te perdonó, porque si el Señor nos ha perdonado, tenemos, hermano, que perdonar. Amén. Tenemos que perdonar. ¿Qué te hicieron? Tal vez en este momento te vienen recuerdos de lo que te ha hecho la gente, de lo que te ha, hermano, ofendido a las personas, de lo que la gente, hermanos, ha hecho en contra tuya. Pero pongámonos un poquito en la otra posición. ¿Qué he hecho yo que ha ofendido a otras personas también? Tal vez no a la misma persona, porque no estamos hablando de venganza, no estamos hablando de desquite. Estamos hablando que no todos, hermanos, podemos decir que podemos entender correctamente el perdón. Mira, a veces demandamos, ¿cuántos hemos demandado perdón? ¿Verdad que sí? Hemos levantado perdón, o te he ofendido, perdóname. Lo hemos dicho. Pero cuando alguien viene a nuestra vida y nos dice, perdóname tú a mí, o a nosotros nos toca perdonar, mis hermanos, lo hacemos. Amén. El perdón como hijos de Dios no es una opción. Tenemos que llegar limpios delante de Dios. Nos duele, hermano, como seres humanos, muchas veces las ofensas duelen, los insultos duelen, lo que nos hicieron en el pasado duele. Eso no es, hermano, no es negar la situación, pero también tenemos que entender que en nuestra vida tiene que haber un correcto procesamiento de esta situación. Amén. ¿A cuántos les ha costado perdonar algo? Amén. ¿A cuántos les ha costado perdonar algo? Nos ha costado. ¿Por qué? Porque me ofendió, porque me insultó, porque me hizo, porque dijo, etcétera, etcétera. Y le puedo poner una infinidad. Amén. Sabe que la falta de perdón, hermano, se manifiesta, se exterioriza. Sabe que la falta de perdón en las personas, cuando nos ofende, cuando alguien nos hizo algo, se exterioriza, se mira, se ve. ¿Está conmigo? Y por más que podamos, hermano, querer aparentar, y por más que queremos muchas veces que no se nos note que no hemos perdonado, viene esta situación. Entonces llega un momento a nuestra vida. Mire, nosotros no conocíamos de Dios. Amén. La Biblia dice que Él fue el que propició una reconciliación. Y en lo que nos dice Lucas, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. En ese momento el Señor viene y nos dice, tiene que haber un conocimiento de salvación. Cuando alguien te predicó, cuando alguien te dijo, hay una esperanza. Hay un Dios que vive, hay una esperanza para tu problema, hay una esperanza para esta situación. Viene a nuestra vida un conocimiento de salvación. Amén, diga conmigo, conocimiento de salvación. Ese es como el preámbulo, ahí se nos abre la ventana, ahí se nos abren los ojos y bueno, decimos, ya te conocí. Mas ahora mis ojos te ven, porque hermanos, a nosotros nos decían siempre, hay un Dios, hay un Dios.
Pero cuando, hermanos, verdaderamente llegamos al conocimiento de Dios, se nos abre la ventana, se nos abren los ojos y entra, hermanos, en nosotros la verdadera revelación de Dios. Job dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora el conocimiento que yo tengo de ti viene a mi vida a hacer un énfasis, hermano, que trae a nosotros la correcta determinación para, hermanos, procesar el perdón. Hermanos, Lucas 77, 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Entonces lo primero que viene a nuestra vida es un conocimiento de salvación, porque no le conocíamos. Amén. Oíamos que había un Dios, oíamos que existía Dios, no le negábamos. Hermano, hasta cuando nos tropezábamos, ¿verdad? O hasta cuando íbamos a hacer las cosas malas, ¿verdad? Nos encomendábamos a Dios. Amén. No, eso solamente era oír. Ahora hay un conocimiento. ¿Cuántos conocemos que hay salvación? Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Y este es el procesamiento que debemos de tener. Juan 8:32, hermanos, si me lo pone Reina Valera 60. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que nos hará libres? ¿Cómo es que Dios te hizo libre? ¿Cómo es que Dios te hizo libre? ¿Sabes qué? Dios te perdonó. Porque leíamos la definición de perdón, es libertad. Y cuando tú conoces la verdad, hermano, no podemos vivir en esclavitud. No podemos, hermano, tenemos que procesar que al conocer la verdad, cuando entendemos que hay libertad en nuestra vida, entendemos a plenitud que Dios ya me perdonó. Aunque la gente te señale, aunque la gente te diga, aunque la gente pueda decir de ti 1000 cosas, Dios ya te perdonó. Amén. Eso tenemos que entenderlo, mis hermanos, porque llegamos al conocimiento de la verdad. Es importante conocer a Dios. ¿Cuántos creen importante conocer a Dios? Amén. En una relación, mis hermanos, y en una relación humana, carnal, es importante conocerse. En una relación, hermano, espiritual con la cual tenemos con nuestro Creador, es importante conocerle. Es importante conocer a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Si no eres libre es porque no has conocido libertad y no has conocido la verdad. Y posiblemente no has perdonado. Y peor aún no te sientes perdonado. Amén. ¿A cuánto les ha pasado, mis hermanos, que muchas veces batallamos? ¿Será que Dios ya me perdonó? ¿Será que Dios ya me perdonó? ¿Será que Dios verdaderamente me ha perdonado? Al principio se piensa, se batalla. Hermanos, si tú has logrado entender la verdad, has conocido la verdad, considérate a alguien que Dios ha libertado. Considérate libre. Ese es el problema, mis hermanos. Cuando la gente no es libre totalmente, es porque siempre está patinando en esta situación, patinando y patinando. ¿Será que Dios ya me perdonó? Hay como una autoacusación, y peor aún, viene el enemigo y te quiere decir, no, Dios no te ha perdonado. Viene el vecino, viene a decir, no, si te acuerdas cuando me aventaste la piedra, no te ha perdonado. Sí, Dios ya me perdonó. Porque he conocido la verdad, porque he conocido la vida. Hermanos, miren, uno como hijo de Dios, cuando llega al conocimiento, tiene que entender que hay una certeza de perdón. Amén.
No podemos seguir caminando con las mismas ataduras. No podemos seguir caminando con las mismas situaciones que nos detienen, hermanos, que no nos hacen libres. Tenemos que caminar con libertad, la libertad que proviene de parte de Dios. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Usted ya ha conocido al Señor? Amén. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, ahí, hermano, se cumple el conocimiento de salvación a nuestra vida. Ahí, mis hermanos, el Señor nos empieza a abrir los ojos y nos dice, ¿sabes qué? Hay perdón. Hay perdón. Lo que hiciste. Todo lo malo que pudiste haber hecho, las situaciones, hermanos, en las que te viste, Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Y hay un procesamiento, mis hermanos. Yo sé que este tema, mis hermanos, tal vez usted ya lo sabe, pero yo quiero recordarle, mis hermanos, que Dios, hermano, en su perdón hay un alcance verdadero de salvación. Hay un alcance, hermanos. Miren, hermanos, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué hizo usted cuando entregó su vida al Señor? Confiese sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, en el procesamiento del perdón tiene que haber confesión de pecados. La Biblia dice que si alguno se cree justo, ¿verdad? Y dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. No, yo fui bueno, no, yo sí soy muy bueno, yo no hice nada. No. Hay una naturaleza humana, una naturaleza caída desde el Edén, donde, hermanos, el Señor, amén, desde ese momento, hermano, tiene que haber, hermano, en nuestra vida un arrepentimiento de pecados. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es un procesamiento. Amén. Limpiarnos de toda maldad. Pongámoslo a la inversa. ¿Y si no confesamos nuestros pecados? ¿Ah? Y si no le decimos a Dios, y si no le hemos dicho a Dios todo lo que tenemos, todo lo que nos afecta, todo lo que nos ha traído problemas en nuestra vida. Hermanos, esto es tan fácil como 1 más 1 es 2. Si la Biblia dice que si yo confieso los pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si yo no los confieso, si yo no le declaro, si yo no, hermanos, si yo no lo hago, yo no pretendo ser limpio. Amén. Para limpiarnos de toda maldad. Amén. Yo creo que usted quiere tener una vida limpia y recta delante de Dios. Yo creo que usted, hermano, en algún momento usted quiere que el Señor le diga, ven, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Amén. Yo creo que usted su vida, hermano, la quiere poner delante de Dios para que Dios la siga usando, pero si hay suciedad, si no hay limpieza en nuestra vida, si no hay confesión de pecados, hermanos, ¿cómo va a ser eso? Amén. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos ya son perdonados? Ya confesaron. Ya le dijeron al Señor. Amén. Tenemos que entender que el Señor, hermano, nos limpia de toda maldad. Salmos 32:5, Reina Valera 60. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, en el procesamiento del perdón tiene que haber confesión.
tenemos que declararle al Señor. Tenemos que decirle, Señor, hay cosas que aún tengo. Quizás, hermanos, cuando tú aceptaste al Señor, tú no has comprendido y entendido que el Señor te sigue limpiando, que el Señor te sigue procesando. Y que cada día, hermanos, tú tienes que llegar delante de Dios y decirle, Padre, si te he fallado. Amén. Hermano, ¿quién es, en primera instancia, quién es el que sabe cómo está su vida, además de Dios? ¿Ah? Nosotros mismos. Además de Dios, nosotros mismos. Sabe si hemos pensado, sabe si hemos actuado, sabe si hemos hecho algo incorrecto delante de Él. Él lo sabe. No le podemos ocultar nada, mis hermanos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Amén. Escuche bien. Si sigues encubriendo tu falta, tu pecado, no va a haber prosperidad en tu vida. Es lo que dice Proverbios. Mas el que los confiesa y se aparta, amén, porque no solamente basta decir, Señor, pequé. No, tenemos que decirle, Señor, pequé, pero me voy a apartar de lo que no hacía correctamente, ya no lo voy a hacer. Amén. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nuestra vida. Dice la palabra ahí, dice, y los abandona, hallará misericordia. Pongámosle la Reina Valera 60, que habla, dice, alcanzará misericordia. Entonces, hermano, hay un conocimiento de salvación, pero también tiene que haber una confesión. Eso es entender correctamente el perdón. Amén. Eso es entender el procesamiento correcto del perdón en nuestra vida. Tiene que haber una confesión. ¿Y sabe qué más hay, hermanos? Hechos 10:43. Hechos 10:43, Reina Valera 60, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él, ¿qué? Creyeren. A ver, levante su mano, ¿quién cree en el Señor? Amén. Y en este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán, ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Amén. Entonces el procesamiento, el siguiente paso de este procesamiento es creer en su nombre. Amén. Es creer, es recibirle en tu corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos creen? Le dije yo. Amén. Tiene que haber, hermanos, forzosamente, mis hermanos, tiene que haber una señal en nuestra vida de que hemos sido perdonados. Y hay una señal, hermanos, para nuestra vida, que es el creer en Dios. Verdaderamente tenemos que creer en Él. Creer en Él. Amén. Tenemos que creer en que Dios ya nos perdonó. Hermanos, hay gente que no se siente perdonada porque no termina de creerle a Dios. Hay gente que no sabe perdonar porque no cree que verdaderamente Dios puede transformar su vida y quitar ese rencor, esa amargura y brindarle el perdón a alguien más. Amén. Es necesario en nuestra vida, mis hermanos, entender que creer, mis hermanos, es parte importante del perdón. Amén. Si tú no has logrado perdonar, será porque no crees totalmente en el Señor. Quizás porque tu conocimiento del Señor se ha quedado estancado y no le crees verdaderamente a Él. Amén. Tienes que creerle en Él. Amén. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Para entender el procesamiento del perdón, en nuestra vida tenemos que creerle a Dios. Amén. Tenemos que creer que Dios está obrando en nuestra vida, que Dios está haciendo cosas en nuestra vida. Hermano, a veces no percibimos a primera instancia lo que Dios está haciendo,
pero de repente dejaste de decir malas palabras, de repente dejaste de mentir, dejaste de hacer lo malo, ya no te satisface hacer las cosas que no le agradan a Dios. Empiezas a creer y empiezas a entender que hay un Dios perdonador, amén, que hay un Dios que perdona, que no importa lo que hayas hecho, que no importa lo que tú hayas sido en el pasado, viene Dios y te dice, crees en mí, vas a ser salvo. No solamente tú, sino todos los de tu casa. No solamente tú, sino toda tu familia. Aquellos que aún en un momento se están oponiendo a lo de Dios, esos van a ser salvos también. También van a ser salvos, hermanos. Amén, pero tienes que creer. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Qué dice ahí? A vosotros que ¿qué? Primera de Juan 5:13, Reina Valera 60. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Dios, hermano, nos está llamando y nos dice profundamente, tienes que creer en mí. ¿Quieres que yo te perdone? Tienes que creer en mí. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres aprender a perdonar? Tienes que creer en mí. Que Dios, hermano, está dispuesto a perdonarte y aún a perdonar a aquellos que te han ofendido. A ponerte en el corazón la correcta sanidad, el ungüento fresco que proviene de parte del Espíritu Santo para sanar y para poder sanar a aquellos que tú has ofendido también, mis hermanos. Hermanos, esto tenemos que entenderlo porque es un procesamiento que la iglesia de Cristo tiene que tener presente en nuestra vida. Tiene que tener presente todos los días de su vida que hemos sido perdonados, hermanos. Y no es porque nosotros hayamos sido las mejores personas. Es porque Dios pide y demanda que creamos en Él. Amén. Cuando nos acercamos a Dios es importante que le creamos. Amén. Cuando tú empiezas a creer, tu testimonio empieza a cambiar. Amén. Tu vida empieza a ser transformada. Tu vida empieza a ser diferente. La gente que te conocía antes empieza a ver en ti cambios en tu vida. Amén. Amén. Hay obras nuevas en tu vida. Según Santiago, dice que cuando uno, hermano, le muestra fe al Señor, tiene que haber cambios en su vida. Amén. Y también hace un énfasis, ¿crees en el Señor? Bien haces. Porque los demonios también creen y tiemblan. Pero tiene que haber un procesamiento de obras, un testimonio, un cambio, hermano, en nuestra vida. Amén. Lo siguiente, mis hermanos, tiene que haber arrepentimiento. Procesar correctamente el perdón es, hermanos, entender que tengo que cambiar mi manera de pensar. Amén. Arrepentimiento no es, hermano, llorar 10 minutos, 5 minutos y decir me arrepiento y después hacer lo mismo. No, no es así. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento tal vez. Te remordió la conciencia, pero si lo vuelves a hacer, no te arrepentiste. Un arrepentimiento genuino, lo marca la Biblia, es un cambio de mente, una metanoia. Cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando tú entiendes que tienes que cambiar tu manera de pensar, empieza, hermano, una transformación en mis actos, en lo que yo hago. Me comporto diferente, no hago lo que antes hacía, no digo lo que antes decía, no ofendo como antes ofendía. Hay un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Hay un cambio en mi manera de pensar. Cuando tú cambias en tu manera de pensar, tu actuar, tu caminar, tu proceder va a ser diferente. Y estás entendiendo en tu vida que hay
que estás entendiendo que en ese procesamiento del perdón en tu vida hay arrepentimiento también. Hechos 5:31. Amén. Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué dice? Arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Arrepentimiento y perdón de pecados. Si tú quieres saber perdonar, y si tú quieres que Dios te perdone, y si tú quieres seguir entendiendo cómo es que el procesamiento del perdón en una vida renovada, en una vida nueva que es en Cristo Jesús, tiene que haber arrepentimiento genuino. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No puedo decir que me arrepiento de hacer las cosas y continúo haciéndolas. ¿Verdad que no? Eso no es arrepentirse. Quizás en su momento dijiste, ya no lo voy a volver a hacer, pero si lo vuelves a hacer, solamente te redarguyó tu conciencia. Solamente en ese momento fue un remordimiento y ya. Pero no, tiene que haber un cambio en tu corazón, un cambio en tu mente. Hechos 3:19, Reina Valera 60. Hechos 3:19. Así que arrepentíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados. ¿Qué dice ahí? Vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio habla de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Esos tiempos de refrigerio donde viene el Señor y te visita y te da sueños, donde viene el Señor y te habla, donde viene el Señor y te dice, estás haciendo las cosas que no me agradan. Amén, porque también eso es, hermano, cuando el Espíritu Santo viene y te habla en esos tiempos de refrigerio, es cuando el Señor te redarguye también, te exhorta. Amén, pero tiene que haber arrepentimiento genuino para con Dios. Si tú quieres recibir un verdadero perdón, tienes que ser diferente. Tenemos que ser diferentes. Amén. Ya no podemos actuar como antes actuábamos, ya no podemos hablar de la manera que hablábamos, ya no podemos ser las mismas personas, hermanos. Hermanos, tiene que haber cambios en nuestra vida. Hay cambios en nuestra vida. Yo creo que el Señor, yo creo que el Señor, la obra que comenzó en nuestra vida, el Señor la va a perfeccionar. ¿Somos perfectos? No. No. Hablar de perfección en nuestra vida, seguimos cambiando el Señor. Pero dice la Biblia que el Señor, la obra que Él comenzó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que si tú ves a tu hermano, a tu hermana con clavos, ¿verdad? Porque todos tenemos, mire, pies de barro. Todos tenemos situaciones difíciles. Todos, hermanos, estamos en un mover, en un proceder, en un caminar, mis hermanos, para seguir siendo mejores cada día. Tal vez a ti ya te llegó la revelación, pero a tu hermano, a tu hermana no. Permite que Dios, hermano, actúe en tu vida para que también por medio de tu testimonio, aquel hermano o aquella hermana sea edificado. Amén. Amén, mis hermanos. Tenemos que entender esta parte, mis hermanos. Arrepentimiento es un cambio de mente. Y si hay un cambio de mente, estamos entendiendo verdaderamente el procesamiento del perdón. Porque dice la Biblia en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amén. ¿Quién quiere que sus pecados sean borrados? Amén. No todos. Yo creo que Dios, hermano, mire, Dios necesita de nosotros arrepentimiento genuino. Y en estos últimos tiempos es indispensable que la iglesia, hermano, tenga un proceder diferente en cuestión, hermano, de lo que piensa y cómo actúa. A veces, mis hermanos, queremos pensar como el mundo piensa, actuar como el mundo piensa. Amén. Y eso es incorrecto. Amén. Eso es incorrecto. Amén. Sí, está conmigo.
Cuando entendemos que hay una conversión en nuestra vida, nuestras acciones son diferentes. No podemos, hermano, amoldarnos a los pensamientos del mundo. Hermano, usted ha sido criticado por ser cristiano. ¿Verdad que sí? ¿Nos han criticado? Nos han dicho, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué tanto aleluya? ¿Para qué eso? ¿Para qué lo otro? Hermano, a los pastores, ¿saben qué nos tachan? ¿De qué nos tachan? Ah, dígalo sin pena. De ladrones, ¿verdad? ¿De qué nos tachan? ¿Ah? De ladrones, ¿qué más? Dígalo, yo no me agüito. Amén. Pero no entienden. Nos tachan de manipuladores, nos tachan, hermano, de muchas cosas, pero no entienden lo que hay sobre los hombros de un pastor. Amén. No entienden que viene la presencia de Dios. Hermanos, mire, cuando hay un convencimiento que proviene de parte de Dios, mis hermanos, no hay, hermanos, cosas, hermano, que puedan influenciar a que haya, hermano, un estancamiento espiritual. Cuando viene de parte de Dios, mis hermanos, hay un convencimiento genuino que viene y que procede de parte del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Hermanos, tenemos que dejarnos cambiar nuestra manera de pensar. Amén. No por hombres, es Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo el que viene y que transforma las vidas. Amén. Yo entiendo, mis hermanos, que a través de este procesamiento de perdón, hermanos, hay cambios en nuestra vida. Si tú ya perdonaste, se nota. Si no has perdonado, también se nota. Amén. Seguimos, le voy a leer lo que dice Hechos 26, 18, en Reina Valera 60. Hechos 26, 18, escuche, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué dice ahí? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, escuche bien, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero ¿qué, hermano, entendemos que necesitamos entender a través del perdón? Que tiene que haber fe en nuestra vida. Amén. Hechos 26, 18, para que abra sus ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Antes estábamos así. Estábamos en tinieblas y Dios nos cambia a la luz. Amén. Llega la luz a nuestra vida para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Hermanos, si no hay fe en Dios, no vas a entender el procesamiento del perdón. Si no tienes fe en Dios, si no tienes fe en que Dios puede hacer las cosas diferentes en tu vida, no vas a poder entender, a procesar correctamente el perdón. Amén. Tiene que haber fe. Amén. Por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos quieren herencia entre los santificados? Tienes que perdonar. Tienes que saber perdonar y tienes que entender que Dios perdona a otros. Y es por la fe en el Señor. Amén. Es por la fe. Amén. A ver, levanta su mano a los perdonados. Los perdonados. Esos recibirán herencia. Esos recibirán herencia. Si tú eres perdonado, si tú te sientes perdonado, tienes fe en Dios. Hay fe. Hay fe. ¿Y sabes qué? Y si te falta fe, tienes que pedirla más. Amén. Pedirle al Señor que te dé fe. Ya casi termino, hermanos. Lucas 5, 20 al 25, en la misma versión. Lucas 5, 20 al 25. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios.
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Entender correctamente el procesamiento del perdón, mis hermanos, tiene que ver que tenemos que sanar. Hay sanidad. El paralítico de primera instancia, ¿qué le dijo? Hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Y qué llegó después? Sanidad. Pues para que sepan, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, amén, y vete a tu casa. La sanidad, mis hermanos, es importante. Amén. Cuando tú perdonas, pasa lo del paralítico. Cuando Dios te perdona, te pasa lo del paralítico. Te levantas, tomas tu lecho. ¿Sabes qué, mi hermano? Levantarte y tomar tu lecho, hermanos, es no querer aceptar más la condición en la que estabas. Amén. El paralítico se levantó. Ya no soy paralítico. Se levantó. Amén. Y tomó su lecho. Amén. Ya no estaba en el lecho, sino lo tomó el lecho, cambió su condición. Ahora se le podría decir ex paralítico. ¿Verdad que sí? Ya no estaba en el lecho. Se levantó y cambió su condición. Amén. Y se fue a su casa. Dios le cambió la condición. A través del perdón que recibió, hubo una sanidad. Hay quienes no se dejan cambiar su condición antigua porque no dejan que el perdón de Dios sane su corazón. Sane lo que han sido heridos, lo que han sido maltratados, las cosas que les han hecho. Amén. Y eso, hermanos, es decisión propia. Con palabras simples. El paralítico pudo haber dicho: no quiero ser sano. Amén. Pudo haber desobedecido la voz de Dios. Pudo haber dicho: no, sigo acostado, no me levanto y sigo en mi condición. Amén. A quienes Dios quiere sanar a través del perdón, pero no quieren dejar su antigua condición. Quieren seguir viviendo la misma vida, las mismas características de vida que se tenían antes. Amén. Y Dios quiere sanarlo. Que porque te dijeron que no puedes, sí, no puedo, aquí estoy. No, sí puedes. Que porque te dijeron, no, tú no vas a cambiar, oh, no, nunca voy a cambiar. No, Dios, a través de su perdón, ya te empezó a transformar y ya te empezó a cambiar. Ya te empezó a ser diferente, ya empezaste a ser diferente. Ya entra en ti, hermano, la opción de querer serlo y no serlo. Yo espero que usted quiera ser sano siempre. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, el siguiente punto es que a través del procesamiento del perdón hay sanidad. Hay sanidad. Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Cuando entendemos el perdón, mis hermanos, ¿sabe qué va usted a entender? Que alguien más pagó el precio por usted. Que lo que usted debía, alguien más viene y lo ha pagado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es redención. Eso es redención. Redención, hermanos, es que alguien más venga y pague la deuda que tú tenías pendiente. En este caso, el castigo que era preparado para nosotros. El castigo por nuestras faltas, por nuestros pecados. Amén. Y hay redención. Amén. Somos redimidos de parte de Dios. Amén. Usted es redimido de parte de Dios. Amén. Dios ya pagó tu culpa. Dios ya pagó lo que debías. Dios ya te perdonó lo que estabas mal. Amén. Hay perdón y hay redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No por nosotros mismos, mis hermanos. Nosotros no hicimos nada. Es según Dios, según la gracia, su misericordia que ha actuado en tu vida y que ha actuado en mi vida para que, hermanos, a través de la redención podamos entender que hay perdón de pecados. Amén. Amén. Pongámonos de pie.